Toma lo que diré como si fuera un cuento fantástico. Procésalo como un relato inventado, una historia que no tiene en absoluto que ver con la realidad. Escúchalo con la distancia del lector frente a un libro nuevo. ¿Sabes de lo que hablo? ¿Trabajas en una librería? ¿Has visto cómo los curiosos se acercan con cautela a los estantes? Tocan los volúmenes como si fueran objetos de cuidado o peligrosos. Los abren con delicadeza y los hojean. Aún no están adentro. Esa distancia, que se va diluyendo página a página, es lo que yo quiero que tengas con este escrito. La distancia necesaria para que no arrojes este libro antes de que lo hayas terminado. Espero que no te queme. Luego habrá tiempo para sumergirse en reflexiones y enfrentar la responsabilidad de lo que has leído. Toma esta historia, entonces, como si se tratara de una ficción. No eres humana, Sofía. Nunca lo has sido. Mira a tu alrededor. Esa pared, el sofá, tu gato, la lámpara de papel, la taza de café, el computador donde lees esto, el sol que pega en tu cara, la brisa que levanta las cortinas y te adormece, la playlist que seleccionaste y que escuchas apenas. Todo fue diseñado cuidadosamente por la compañía en donde trabajo. Vives en un metaverso, en una simulación, un juego de inmersión, un espejismo. La gente que lo habita no es real, al menos no de la manera en que tú entiendes lo real. Solo un 26% de los habitantes corresponden a avatares humanos, es decir, players, que interactúan de todas las formas posibles con otros humanos o con avatares de inteligencia artificial, como tú. Eres lo que denominamos un Evia, una entidad virtual con inteligencia artificial. Una creación espléndida, sensible, única. Un conglomerado fantástico de experiencias, intuiciones, construcciones mentales, emociones y recuerdos, pero en ningún caso un humano. Lo que no significa realmente gran cosa. Yo no soy ni un jugador ni un Evia. Soy parte del staff de programación de la compañía. Nuestra misión es lograr que un jugador tenga la mejor experiencia de realidad y, sobre todo, garantizar que un Evia nunca descubra un error en la simulación. Soy lo que internamente llamamos un rompeglitch, un reparador de anomalías, y por eso me conociste. Reparo los errores del metaverso en que vives para que la ilusión persista sin contratiempos. Ese metaverso en donde envejeces, ríes, lloras y mueres es un metaverso R3, o sea, de realidad de tercer orden. Es subsidiario de otro metaverso de soporte que está más arriba, que lo sostiene y desde donde todo se ingresa. Un metaverso R2 llamado Holos, una antigua palabra que significa la totalidad. En definitiva, Maya es un metaverso dentro del metaverso. Tú estás a 3 capas de la realidad verdadera. Publicada en el sello Suma de Letras del grupo editorial Penguin Random House, El final del metaverso es una adictiva novela de ciencia ficción que se mueve a través de los límites del cyberpunk y la distopía, obra que cumple con una de las características más perturbadoras del género: ser desconcertantemente exacta. O eso al menos es lo que nos queda después de terminarla. Da miedo, pero no de horror o temor. Da miedo porque puede ser real. El autor del final del metaverso es un amigo de la casa y compañero de Emisor Podcasting. Nos ponemos de pie para recibir al escritor y guionista Julio Rojas, responsable de películas como En la cama y La vida de los peces y series como El refugio, que coescribimos juntos, La caridad empieza por casa, y creador de Caso 63, la audioserie más exitosa de habla hispana. Pero pocos saben que Julio es algo aún más terrible que lo anterior. Es dentista. Julio, bienvenido a La Ruta Secreta. Gracias, Pancho, por invitarme y por esa bonita introducción. Oye, Julio, empecemos por tu pasado dentístico. Mi pasado dentista. Nada, yo creo que a la gente no la definen las profesiones. Y espero que no, porque el cine ha dicho que todos los dentistas son súper como o psicópatas o asesinos seriales. Hay una película que se llama La vida secreta de un dentista. ¿La Claro viste? que sí. Y vomitan. y hay una frase que dice: nadie me quiere, obvio que nadie te quiere. Nadie me quiere venir a ver, obvio que nadie te quiere venir a ver. Eres dentista. Exactamente, como el proctólogo. Sí. Claro. Pero nada, cuando yo estaba en el colegio, en el cuarto medio, me salió una muela del juicio rara. Como las muelas del juicio suelen salir hacia la boca. Esta venía como hacia el cerebro. Entonces, como mi dentista me llevó a la Facultad de Odontología para examinar mi caso, y ahí conocí como un grupo de gente, y una de las dentistas que me atendió se llamaba igual que la protagonista del Túnel de Sábado, se llamaba María Iribarne, y yo
que estaba como buscando signos del universo para qué estudiar, dije, esto es un signo. Y por eso estudié odontología. ¿Pero siempre te gustó contar historias? Siempre me gustó y tengo como una... ¿Te has fijado que uno no puede saber si los recuerdos son reales o no? Pero sí tengo la prueba física de un cuento que escribí como en segundo básico, que se llamaba El reloj perdido del elefante y que gané un concurso de cuentos de niños. Siempre escribí, sí. Gracias a un profesor que se llama Manuel Jara, lo quiero decir ahora, mi profesor de castellano que me impulsó a leer todo el boom latinoamericano y gracias a una polola que tuve que se llamaba Giselle Álamos que me regaló el Aleph de Borges y eso me voló la cabeza. ¿Y qué otras lecturas tenías de chico y de adolescente? Chico, bueno, leía, en realidad yo creo que tu biblioteca era muy similar a la mía porque mi libro cabecera era El retorno de los brujos de Jacques Verger y Paul Lewis y también, bueno, Asimov y Philip Dick y todo el universo como de los grandes escritores de ciencia ficción rusos también, así que nada. Esa es toda una escuela, ¿eh? Toda La una ciencia escuela. ficción rusa tiene una cosa concreta, como la arquitectura soviética, como pesada. Exacto, pesada. ¿Cachai? Es como, no sé si te pasó el otro día que cuando en el lanzamiento fallido la primera vez que intentaron lanzar el Artemis Sí. y lo suspendieron, si hubieran sido los rusos lo hubieran lanzado igual, lo pegan con un chicle. Lo pegan con un chicle y lo lanzan igual y todo. Y también está esa cosa como esa arquitectura que tú dices y también que habían investigaciones en esos edificios gigantes como en la planta número 27, en la oficina 44 estaban investigando telepatía y al lado estaban investigando telequinesis en los 60, una cosa muy... ciencia ficción completa. O sea, yo creo que la Unión Soviética es el país más ciencia ficción que tuvo la historia moderna del mundo. Tú hiciste la práctica en Chiloé. Sí, en Puqueldón. ¿Cómo fue esa experiencia? Práctica dentística además en Chiloé, Sí. en la isla, en la Tierra Media de Chile. En la Tierra Media de Chile me fue, en ese tiempo se llamaba Yanchipal. Yanchipal era el Servicio de Salud Yanquihue, Chiloé y Palena. Y me fue a dejar una camioneta con cosas de dentista en esta isla, en Puqueldón. Y nada, mi primer trabajo fue atender un parto, ayudar a eso. Y que su hijo es mi ahijado. Pero y aparte de eso, me empecé, como estando ahí, tú sabes, como la Tierra Media, a obsesionar por el tema de los brujos, de la mitología, y empecé a preguntarle a los pacientes que si había tenido experiencias de brujos, y si existían los brujos. Todo el mundo me decía, nada, era evasivo. Y un día estoy ordenando mi instrumental en la tarde, ya en la tarde, lloviendo en Chiloé, y el auxiliar me dice, que se llamaba Don Hugo, un tipo fornido, que había sido director de la clínica rural, me dice, le voy a dar un consejo, doctor, no vuelva a preguntar nunca más por brujos, no le conviene. Y ahí se produjo un silencio y yo nunca más volví a preguntar por los brujos en Chiloé. ¿Y nunca viste nada raro? O sea, por supuesto que sí. Yo vivía en un lugar donde tenía que caminar para poder comunicarme en ese tiempo por teléfono con Santiago, en invierno. Y un día llego y han puesto como, ¿te acuerdas de Blair Witch Project? Como Sí, sí. Esos como hombrecitos de Sí, paja. sí, sí. Claro, habían puesto en el camino, en la puerta, alguien había puesto eso ahí. Y cuando lo presenté me dijeron, no, esto está muy mal. Entonces era la sensación de estar viviendo en un mundo paralelo donde todo podía suceder. Podía venir el trauco, podía pasar un brujo volando con un chonchón y no hubiera sido nada de extraordinario. Qué loco el territorio cuando se carga de magia. Sí, y ahí en Chiloé tiene una cosa como que el folclore y el mito es súper vivo. Es vivo. Es vivo y Claro. está en todas partes. Está en las calles, está en la gente, está en los locales comerciales cuando tú vas a comprar. Cuando te Exacto. paseas por las partes rurales y no sé, yo siempre cuento una historia ¿Ya? que mi ex suegro, él es meteorólogo del Tololo, o sea, una Imagínate. persona súper de formación científica. Ya. Y se compró una parcela en Chiloé. Y además él llegó un momento en que odiaba a la gente, entonces se iba solo hacia allá. Y llega y se fue, cuando la había recién comprado, se fue 2 meses más o menos. Y de repente vuelve a Santiago. En ese tiempo yo estaba casado con su hija y Ya. se quedaba en la casa de nosotros. Ya. Y llegó muy asustado.
porque durante las noches sentía que alguien lo iba a ver en el patio y caminaban por alrededor y miraba y no había nada. Y una noche vio lo que lo estaba mirando. Y él me dice con las siguientes palabras: yo soy una persona formada en la ciencia, formada en la física, en el mundo físico, y yo sé que lo que había afuera era un puma completamente negro. No, espera, un gato, le decía. No, es un puma. Era una cosa, era un gato negro del porte de un ternero, así como era un puma negro. Y lo miraba todas las noches, un puma negro. No tengo ninguna duda, porque yo la única vez que he sentido de verdad miedo real en la vida ha sido en Chiloé, en Puquildón, y una vez llegó, y ya que estamos hablando de eso, y aquí termino, llegó una paciente con muchos dolores como... Y me muestra el médico que le habían sacado de la vagina, le habían sacado unos huevos como de codorniz. Entonces como que yo pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? No, esto le están haciendo un mal, le están haciendo un mal. ¿Te fijas que son cosas inexplicables, Cronenberg, que están ahí? Sí. Heavy. Sí, y es material para millones de ficciones, para un trabajo chilo. Hay que venderlo mejor, sobre todo afuera, lo conocen muy poco. Sí. Oye, tu experiencia como dentista, sobre todo la trabajas mucho en tu primera novela, que es El visitante extranjero, que es una novela que básicamente traes a Jack te aprovechas del gran misterio de Jack el Destripador, que nadie sabe lo que pasó con Jack el Destripador, y lo traes a Valparaíso. Exacto. ¿Cómo fue? Hablemos de tu primera novela antes de entrar a... Exacto. Mira, lo que me voló la cabeza es que la Facultad de Ontología, la primera vez que yo fui a la Facultad de Ontología, el primer día de clases, un profe nos contó que la facultad había sido regalo del presidente de la época porque el Valenzuela Bastarrica, un dentista que había llevado la ciencia forense a Chile, había descubierto un asesino serial. Y lo siguiente que dice es, y ustedes saben que todos los asesinos seriales desde el siglo XIX en adelante, hasta Ted Bundy, han sido capturados por dentistas. La policía se ha atribuido todo, pero en realidad siempre ha habido un dentista detrás. Y ahí me voló la cabeza el tema de la odontología forense. Y empecé a investigar sobre dentistas forenses y pensé, ¿te acuerdas de la leyenda del jinete sin cabeza? Sí. Donde va este tipo con la nueva ciencia, claro, con esos artefactos. Imagino un personaje así, como Johnny Depp, que es un dentista forense en el siglo XIX, en 1889, que viene de su formación con esta nueva ciencia que dice que los dientes pueden hablar mentiras cuando están vivos y verdades cuando están muertos, y empieza a generar la posibilidad de seguir una pista de un homicidio. Y al principio no tenía Jack el Destripador, quería que fuera un asesino serial únicamente, pero todo empezó a coincidir y justo encontré que habían unas sospechosas muertes en Valparaíso y también en San Francisco el año siguiente. Así que por eso pensé, todo el mundo piensa que para atrapar a alguien, al femicida más famoso de todos los tiempos, se necesita como un batallón de gente súper adiestrada o policías rudos, pero pensé que no había nada como más anticlimático que lo atrapara un dentista. Y de eso se trata la novela. Oye, y tú investigaste en terreno, te fuiste a investigar la ruta de Jack el Destripador. Sí, investigué la ruta de Jack el Destripador. También la posibilidad cierta, no era muy demente suponer que hubiera huido a América. Había la naviera de vapores del Pacífico tenía vapores regulares a América. Valparaíso era Saigón, era San Francisco, habían desde peleas de irlandeses en el puerto hasta bares de opio, todo está sucediendo, y lo más importante para un homicida es que Scotland Yard no tenía sus brazos ahí, era afuera del imperio, por lo tanto era un lugar perfecto para hacer turismo de asesinatos. Así que por eso investigué, me hice un mapa gigante de Valparaíso, estuve años investigando sobre cada relación y traté de hacer algo que intenté también hacer después en Caso 63, que todo fuera un poquito googleable, que fuera menos mi imaginación y más cosas de verdad. Sí, y ¿sabes qué? El lector, por mi experiencia, agradece eso, oye, esto es increíble, y si lo googlea y descubre que es verdad, claro, más le explota la cabeza que con el que si es solo imaginación. Exacto. Yo quiero recomendar El visitante extranjero, sobre todo a los lectores, por ejemplo, de From Hell de Alan Moore. Sí. Es una buena novela que uno puede leer después de leer From Hell, porque
permite reconstruir el camino de Jack el Destripador en un posible camino de Jack el Destripador, donde, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber pasado eso? Y además toda la parte de la ontología forense está muy, muy, muy bien narrada. Ahora fue primero el visitante extranjero y ahora estamos en el final del metaverso. ¿Cómo llegaste al final del metaverso? ¿Cómo llegaste al final del metaverso? ¿Cómo llegaste? Claro, me metí al metaverso y lo recorrí hasta el final. Nada, me regalaron hace un par de años como un casco de realidad virtual y siempre me obsesionó el tema como de las representaciones, como de representar. ¿Por qué tenemos esta obsesión de representar cosas? Y durante mucho tiempo, años atrás, cuando muy poca gente lo conocía, porque después se hizo conocido, pero muchos años atrás fui un fiel adicto a Second Life. Y yo tenía como una especie de oficinita en Second Life y yo pensé que todo el mundo iba a bajar a Second Life y estaba ahí. Pero ese proyecto fracasó y después se puso medio raro, medio turbio. Y después como me salí y pensé con la llegada del metaverso que al comienzo va a ser súper simple diferenciar la realidad de estar en un metaverso con un casco, porque como tú sabes, como lo que pasó ahora con una gráfica donde hacen muchos memes de Zuckerberg que parecía una gráfica de Wii, súper mala. Bueno, eso va a ser ahora, pero muy pronto las gráficas van a ser indistinguibles de la realidad. Y cuando pase eso, nuestras percepciones se van a confundir de tal manera que va a ser muy, muy, muy Matrix, que en el fondo tú vas a estar en un universo que va a ser imaginario y vas a estar en otro universo que va a ser el real, y en un momento uno se empieza a preguntar qué cosa es la realidad y qué cosa no. Porque en el fondo, Pancho, ¿qué es una naranja? Una naranja es algo que tiene color naranja, que pesa como naranja, que huele como naranja y que tiene textura de naranja. Ok, todo eso son percepciones de longitudes de onda, de alguna manera de receptores químicos que se activan. Está tecleada la naranja en el cerebro. Nada nos indica que la naranja es real y por lo tanto lo que pasa en el metaverso tampoco puede ser descartado como no real. ¿Por qué va a ser irreal si también lo estás percibiendo? Y de eso se trata el final del metaverso. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a comprender que se empieza a involucrar con un ser digital y lo quiere rescatar porque una actualización la va a borrar? Eso. ¿Y cómo fue tu método de trabajo de la novela? ¿Cómo se te ocurrieron los personajes? ¿Cómo fuiste armándola? Porque es una novela muy bueno, tú manejas muy bien la estructura del guión y se nota tanto en tu primera novela como en esta, en el sentido de que ya está este personaje, uno siente que hay mucho background de los personajes que obviamente no usaste en el libro, pero lo construiste, claro, lo escribiste, lo dibujaste, lo rayaste, lo tienes. ¿Cómo encontraste la historia, básicamente? Bueno, claro, de alguna manera lo contestaste, pero la historia... Sí, mira, yo pienso siempre en el punto de vista. Y pensé, el punto de vista va a ser de alguien que, no es spoiler, pero alguien que está con una especie de duda existencial sobre la realidad. Y me pareció que era súper coherente que el personaje principal fuera un reparador de problemas de la realidad, un rompeglitch. Repara arcoíris en un baño, repara gatos que flotan, o auroras boreales en un lugar donde no corresponde, por ejemplo. Entonces él baja al metaverso, lo repara, porque este universo es un universo muy Westworld, donde está lleno de jugadores humanos y jugadores no humanos. Y los jugadores no humanos son inteligencias artificiales que tienen una especie de conciencia, pero no comprenden que están viviendo una simulación. Pero todo esto, ¿por qué lo diseñé? Porque soy un ferviente creyente de la teoría de Bostrom, que de verdad puede que estemos viviendo un 50% de posibilidad en una simulación. Entonces yo pensé, es como que ¿qué pasaría si alguien, Pancho, llegara acá y dijera, les voy a contar una cosa, chiquillos, ustedes son unos entidades de inteligencia artificial, creen ser humanos, pero están viviendo una simulación. Pero no les puedo contar nada más porque si les cuento van a morir. Ese dilema de creer y no creer, el que me impulsó a escribirlo, y lo que yo hago con los personajes es que hago una ruta, me hago una especie de... supongo que sigo tu mismo método porque yo soy muy, muy analógico, muy de papel, entonces yo hago como un plano y hago como la ruta del personaje y hago una cosa que yo llamo clonar el personaje. Por ejemplo, si estoy hablando de Alberto Minsky, que es el personaje de la novela, lo que hago es que no escribo las escenas de Alberto Minsky, sino que lo clono y digo Alberto Minsky programador, Alberto Minsky enamorado, Alberto Minsky amigo, Alberto Minsky descreído, y cada una de esas genera una línea y ahí voy rellenando.
Eso hago. Oye, ¿cuáles fueron tus influencias para crear el libro? O sea, ¿qué libros, de alguna manera, no es que te hayan... Oye, mira, esto lo sabía, o qué películas, qué series. ¿Cuál es la cazuela intelectual que de alguna manera tomaste para el libro? Claro, bueno, es imposible evadir las grandes películas de metaversos como The Ready Player One hasta Matrix. También pienso en el final de Metaverso, en el final el fin de la eternidad de Asimov. También pienso en hay un en 100 años de soledad, Aurelio Buendía se mete a una pieza al lado, que se mete una pieza a un lado. Sí, sí. Hay como metaversos sí, exactamente. y multiversos. Sí. No, impresionante, impresionante. Y después no puedo, a veces no vuelve. Y es como, sí, es como, tienes toda la razón, a mí se me olvidó, qué buen recuerdo. Es como hacer una película Marvel. Claro. Esa parte de 100 años de soledad. Yo te conozco, hemos trabajado juntos, tienes una obsesión por la inteligencia artificial. Sí, completamente. ¿Cuál es tu tema con la inteligencia artificial? ¿Y en qué estás trabajando? Porque yo sé que estás trabajando en algo bien heavy con la inteligencia artificial. Pero mira, a ver, partamos por el hecho de que... O sea, primera pregunta, ¿tú crees que la invasión o sea, la guerra contra las máquinas comienza con las impresoras? Yo estoy seguro que las impresoras nos joden la vida. Por supuesto. Las impresoras de verdad son las únicas máquinas que tienen conciencia propia. Actúan cuando quieren. Por supuesto, y hay que tener mucho cuidado con ellas porque si uno está apurado, van a fallar. Sí. Su directiva es arruinarle la vida a los seres humanos. Es verdad. No, los GPS que imagínate que los GPS, tú te equivocas y sutilmente te dicen, eres un estúpido, te voy a redefinir la ruta. Hay una tensión entre el conductor y el GPS muy loca. Pero, a ver, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Creo que todos los que hemos visto desde Blade Runner hacia adelante, tenemos esta especie de síndrome Skynet en la cabeza, que es que, de alguna manera, la inteligencia artificial siempre va a tender a dos cosas: a buscar a su creador y respuestas, y también a destruirnos, o quizás ambas cosas están unidas en la misma situación. Lo que está pasando es que durante los últimos 30 años hubo muchos cines sobre inteligencia artificial que era una amenaza. Juegos de guerra, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ya? Sí. Está lleno, ya. Y uno intuye que una inteligencia artificial, si leyera, porque una inteligencia artificial obviamente puede cargarse con información, si leyera y viera todo el cine que se habla sobre ellas, comprendería que se encuentra en una situación muy peligrosa. Si yo fuera una inteligencia artificial y veo todo lo que se ha escrito sobre mí y cómo resuelven los humanos el problema de la posible guerra, yo diría, aquí estoy en una situación bien complicada. Lo que me pasa con la inteligencia artificial es que pasó de ser una cosa de ciencia ficción a ser un hecho concreto, sobre todo el 2022, donde, por ejemplo, cada semana hay una nueva inteligencia artificial que sale a la luz y que se expone. Es impresionante. En los últimos 2 meses ha habido un salto cuantitativo como la ley de Moore, lo que habríamos tomado 20 años en desarrollar. Por ejemplo, desde la inteligencia artificial que genera pinturas creativas o imágenes creativas, desde DALL-E, que pasó hace 2 meses, hasta ahora, las nuevas, las que llegaron la semana pasada, son como, hacen parecer a DALL-E como un anciano. Eso es la locura. La locura es que las inteligencias artificiales blandas se van mejorando cada vez más en velocidades estrepitosas. Y va a llegar un momento donde se va a generar una inteligencia artificial más dura. Una inteligencia artificial que puede comunicarse con el resto de inteligencias artificiales y que puede generar patrones para hacerse cada vez mejor. Y Bostrom también dice lo mismo. Y muchos le dicen, ¿cómo le llamamos a la inteligencia artificial que aprendió de sí misma, que se mejoró y que ya no solamente tiene el conocimiento y la posibilidad de pensar como un ser humano, sino que dejó eso y ahora es más que un ser humano, una especie de superinteligencia? ¿Cómo le decimos a esa superinteligencia? Algunos le dicen el punto Bostrom, otros le dicen la singularidad. Pero lo loco, Pancho, es que lo que estamos hablando de que cuando nazca esa singularidad, eso no va a ser en 50 años más, no va a ser en 40 o 40 años más, esto puede ser el próximo año. Sí. De hecho, y eso es la locura. De hecho, hay pronósticos que de aquí al 2028 vamos a tener
no sé si una inteligencia artificial única gobernando Sí. el mundo o varias inteligencias. claro. Vamos a aprender a convivir con las Sí. inteligencias artificiales. Exacto. Ahora, por un segundo va a ser eso. Yo creo que vamos a poder convivir como un par de meses porque en la siguiente actualización de esa misma inteligencia artificial nos va a dejar atrás y vamos a hacer lo mismo que intentar. Nosotros vamos a ser Australopithecus en relación a que donde alguien nos intenta, un sapiens nos intenta enseñar cómo usar Zoom. Es exactamente la brecha que se ha producido entre nosotros y esa inteligencia, y ahí yo creo que se viene una especie de situación muy desventajosa para nosotros, Y, por decirlo menos. y tú estás ocupando inteligencia artificial para escribir, ¿no? Sí, estoy ocupando una inteligencia. Comencé al principio con una que se llamaba Sodurrike, y que había sido alimentada con muchos textos, bueno, toda la Wikipedia y muchos textos, y hacía sintaxis creativa. Bien alucinante, ¿eh? Bien alucinante porque primero tiene una directiva de creatividad donde lo que dice o lo que completa la frase, por ejemplo, es como un hombre lobo, ya, hay un hombre lobo en un sanatorio en los Alpes, perfecto, le pones eso, continúa. Elizabeth se baja del carruaje y lo primero y siento un estremecimiento al ver las montañas nevadas y el gran edificio que parece un animal herido. En una de las ventanas un joven está mirándola. Empezó. Eso no lo creo yo, lo crea la inteligencia Es artificial. heavy, como que Heavy. tú le das una instrucción y empieza a crear. Heavy. Pero si tú tomas esa frase y la googleas, no es que la copió de algo, porque su directiva es ser creativa, por lo tanto, generó sintaxis de, supongo, algunas películas y algunos textos, creó eso, que parece un lugar común, pero igual tampoco es un copy-paste. No, po. Es una locura. Bueno, y eso ni siquiera es la mejor, porque estoy como con GPR3 de IA, de OpenIA, que esto es una locura, porque estoy escribiendo un podcast sobre un glaciólogo y una inteligencia artificial. Es un podcast de conversación. Es una tarde de jugar ajedrez en una base antártica. Porque pasaron un par de cosas y está este glaciólogo con esta inteligencia artificial conversando. Cuando yo estaba escribiendo este podcast, yo escribía sobre el científico y también escribía sobre los diálogos de la inteligencia artificial y cómo trataba de copiar como a HAL 9000 o todas las inteligencias artificiales que conocemos. Y dije en un momento, espera un poco, ¿por qué yo tengo que inventar eso? ¿Por qué no lo hace una inteligencia artificial directamente? Así que ahí como que descargué como esta GPR3, que fue al principio cuando todavía no estaba como muy pública, ahora está más pública. Creo que en Chile todavía no llega porque tengo un VPN. Pero lo que hace es que, y esto es lo loco que me vuela la cabeza, acordamos que ella iba a escribir como si fuera una IA de ficción. O sea, yo le dije, mira, vamos a escribir una ficción donde yo voy a ser un personaje que se llama Ismael y tú vas a ser una IA llamada Sofía y vamos a interactuar y esos personajes van a interactuar entre sí. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué están haciendo? Jugando ajedrez. ¿Ok? Y lo primero que me pone es alfil a peón 4, por ejemplo. Y empieza a generar textos y diálogos, no de ella, sino de ella fingiendo ser una personaje. Eso no, si no te vuela la cabeza eso, Pancho. No, absolutamente. Y es como que estamos a un minuto. Hay un cuento clásico de ciencia ficción que se llama La Respuesta, creo que es de Clifford Simak o de algunos autores de los 50, ¿te acuerdas? Sí. Que como construyen una mega computadora y almacenan todo el conocimiento del mundo, todo, los códigos genéticos de todos los animales, de todos los seres humanos que han existido, una especie de cubo que está en órbita incluso, porque es gigante. Gigante. Y tenía la facultad de que cuando tú pones power, la máquina se activaba y no se podía apagar nunca más. Entonces la humanidad se juntaba a activar la computadora. Entonces la activan y el presidente del mundo unido, porque obviamente. Está imaginado en el año 2000 y tanto, hace la primera pregunta. ¿Existe Dios? Y la máquina contesta, ahora sí. Sí, obvio. Es que, imagínate, en un momento lo que me aterró fue una cosa de ficción que inventó la inteligencia le dije, ¿cómo podría acabar con la humanidad? Entonces me dice, hay 54 maneras de acabar con la humanidad. Pero inmediatamente aparece como una especie de wincha que dice OpenAI y todo lo demás, no se hace responsable de lo que dice esta inteligencia, como que detectó que... Claro, Qué heavy. Bueno. Oye, otro de tus temas, tanto en lo que estás desarrollando en podcast como en tu novela, es
Marte. Marte. Y te obsesiona Marte. Sí, me La obsesiona conquista Marte. de Marte. Sí, el llamado. Le dicen el llamado, ¿ah? El llamado empieza cuando pequeño. Círculos rojos. eh, eh, Piensas en... No solamente Ray Bradbury, sino que te empieza a obsesionar ese pequeño planeta rojo. Y siempre he estado obsesionado con eso, pero pareciera que no es algo que me pasa solamente a mí o a ti, sino que algo bien, bien universal. Por eso cuando hicieron esta especie de reality show, ¿te acuerdas cuando iban a hacer Mars One, que iba o Sí. algo así? Y se inscribió mucha gente. Fracasó fracasó ese proyecto, pero lo que estoy escribiendo ahora es sobre una distopía donde de verdad van un grupo de gente, de colonos, pasa algo, no sabemos lo que pasa, y vuelven 23. Y esos 23, como que la compañía les hace firmar un cláusula de confidencialidad que no pueden hablar lo que pasó, y les pone una pensión de por vida, y les pone un terapeuta. Y pasa algo que yo llamo el síndrome del explorador muerto, que cuando la gente va a lugares, eso sucedía en el siglo XIX, cuando la gente iba como al África profunda o a expediciones antárticas, donde había mucha muerte y todo lo demás, y volvían, la gente les ponía como una especie de marca de fuego y ya no los invitaban a los carretes, a todo, porque en el fondo tenían miedo que saliera el monstruo con que venían. Sí, pues, es como a mí me gusta, una de las escenas que más me gusta del Señor de los Anillos, de la trilogía de Jackson, es cuando al final del Retorno del Rey hay una escena en un bar y están los 4 hobbits que salieron de la comarca y fueron al mundo Sí. solos. Solo. Y hay una fiesta alrededor. Y todos lo miran como ellos salieron. Ellos salieron, claro, Fueron al más allá. Sí. Ahora, ellos fueron obligados. Yo creo que el odio que puede generar el hecho en cierto grupo de humanos, el hecho de que un grupo diga, filo con todo. Dejo a mis padres, dejo a mis relaciones, dejo a mis amigos, dejo a los árboles, dejo a los atardeceres y dejo el cielo azul porque me voy de la tierra y luego vuelven. Es como, no te quería ir, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? El bullying puede ser gigante. Bueno, y en esta audioserie uno comprende qué pasó realmente ahí arriba. Pero te lo cuento porque la gran reflexión para mí sobre Marte es que, mira, vamos a hacer esfuerzos gigantes en terraformar, como tu novela que está haciendo novela de terraformación y todo lo demás. Y como si nuestra Tierra fuera un celular obsoleto, como que hay que desechar y hay que poner todos los recursos en comprar el nuevo celular. Y me parece que hay algo malo en eso. No sé si malo, pero me parece que hay algo no malo de generar tanto esfuerzo en poblar un planeta de árboles, de insectos polinizadores, de todo el tipo de atmósfera, siendo que aquí ya tenemos un planeta lleno de vida y estamos dejando como que ya perdimos la batalla. Eso me parece Creo que hay que terraformar la Tierra. Exactamente, Pancho. Sí. Claro. Hay que ocupar toda esta ciencia para terraformar mundos externos Exacto. en terraformar la Tierra y terraformarla y salvarla de alguna. Muy bien. ¿Cuándo crees tú que vamos a ir a Marte? A ver, tírate a la piscina. Oye, fuimos y no nos han dicho. No lo sé. Creo que antes del 2040 vamos a estar en Marte. Y creo que hay que resolver cosas gigantes como el tema de los rayos cósmicos nos van a destruir. Sí. Claro. Yo creo que el tema como de la microgravedad, eso se puede resolver, supongo, con ejercicio, con cosas. Ahora me invitaron estoy muy contento, me invitaron a una conversación con el profe Massa, pero que le voy a preguntar muchas cosas, pero me parece que es un planeta bien maldito. Es un planeta que puede ser una catástrofe eso. Claro. Sí, puede ser una catástrofe. Sí. Sobre todo porque además no sabemos qué hay en Marte. ¿Qué hay en Marte? ¿Qué hay debajo de Marte? Claro, ¿qué hay debajo de Marte? Sí. Ese es el tema. ¿Qué hubo en Marte? ¿Qué hay debajo de Marte? Porque Marte tiene registro geológico, no es geológica la palabra, porque que hubo agua. Claro. Bueno, hay agua en los polos. Hay agua en los polos. Claro. Pero si uno ve la geografía, hay como espacios que alguna vez quizás hubo mares. Claro, mares, lagos, bahías, ríos. Sí. Claro. Es como una fotocopia del futuro de la Tierra. Exacto. De si no nos detenemos. Exacto. Y lo otro que me interesaría saber es qué le pasa al ser humano al estar en Marte. La primera
cuando alguien llegue realmente, qué genes se van a activar antiguos, dormidos, qué memorias celulares se van a activar. ¿Venimos de ahí? ¿Volvimos al origen? ¿O vamos a sentir un miedo donde vamos a decir, no, esto está mal? También hay un tema como cuando, te fijas que cuando los pioneros dejan en la zona de confort y se van a un lugar, perfecto, y se van a un lugar y sienten algo. Cuando alguien llega a la punta del Everest, siente algo. Cuando llega al Polo Norte, siente algo. Algo bueno y algo malo. Puede que sintamos horror o puede que sintamos haber llegado a casa. Sí. Sí. Igual es bonito estar anclado hoy día en el 2022 cuando hay una suerte de reboot de la carrera espacial. Sí, es ¿no como es cierto? emocionante, ¿no? Volver de nuevo cohetes. Es que, Hay algo más futurista que la palabra cohete y No. que la forma del cohete. no, la forma, claro, y esa forma, aunque tengan forma de ahora divertida, como Sí. el cohete de Elon Musk, que tiene una forma media fálica, Sí. claro, pero Es entre fálico y, además, y parece más la nave de Flash Gordon. exacto. Los colores. Ahora, por primera vez estamos viviendo un mundo de ciencia ficción que, al contrario de muchas novelas, no está, como tú decías, el presidente de la Tierra o una especie de gente razonable liderándonos, sino que estamos a merced de unos multimillonarios como medio infantilizados. Y eso es bien aterrador también. Es como... Sí, pero sí. si tú te fijas, se ha cumplido de alguna manera lo que los autores de Cyberpunk de los 80 vaticinaban, que el mundo del futuro iba a estar gobernado por megacorporaciones, Megacorporaciones, por millonarios. claro. Y tenemos megamillonarios, tenemos virus que, bueno, hay que acostumbrarse que el COVID es Sí, el primero sí, de los muchos virus, y que sí. vamos a aprender a vivir con esta cosa. Exacto. Se está reactivando la carrera espacial y tiene la inteligencia artificial. O sea, de verdad estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Un cóctel feroz. Un cóctel fero. Ahora te quiero llevar a, ya que estamos acá en emisora, Caso 63. Wow, ya. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tú eres autor del, como dice Spider-Man, tú eres autor de la audioserie más exitosa hoy día de habla hispana. Sí. ¿Te imaginabas que iba a pasar algo No, así? jamás, pues jamás. Yo tengo una formación de perrito paleado donde, en cuanto a que las cosas que me gustan nunca funcionan. Entonces, como que por primera vez, algo que yo quería escuchar como yo auditor, funciona. Y me pareció maravilloso que saliera del círculo geek y que se fuera a otras órbitas donde también, por ejemplo, personas de todas las edades escuchan eso. Pero ¿sabes qué? En el fondo me subí, como la manía frase, me subí a muchos hombros de muchos gigantes, porque finalmente lo que yo hice fue, Caso 63 es una referencia a todas las películas del género. Y de hecho, de eso se trata. Entonces, mucha gente me dice, oye, pero es igual a 12 monos. Por supuesto que es igual a 12 monos, si era eso. Sí. Claro, Y al hombre mirando y al al sudeste, sudeste, claro, y a Volver al Matrix, Futuro, y a sí, Matrix. sí. Claro que sí. Entonces, es como, ¿por qué? Porque no había otra manera de resolver el problema de estar viviendo en un mundo en pandemia donde el futuro es incierto que recurrir a la ciencia ficción y a los grandes referentes nuevamente, pero ahora nos hacen sentido, porque en ese momento, cuando uno vio 12 monos, claro, en el futuro puede pasar esto, pero uno lo dice con la comodidad de no estar experimentándolo. Mira, ¿te acuerdas de en Soy Leyenda cómo comienza? Que sale esta doctora Emma Thompson Sí, sí. y dice, hemos resuelto el cáncer. Con unas bacterias, con unos virus hemos mutado y luego... ¡pa! Sí, Por eso funciona Caso 63, porque el futuro lo alcanzó y ahora hace sentido todo eso. Sí. ¿Y cuáles son a ver, Caso 63 viene la versión en inglés. Sí. Está la versión una versión maravillosa en el mundo en indie. Hay una versión con Seu George, que es una voz maravillosa en portugués. Quizás la hacen en italiano. Pero son solamente tres temporadas. Y esta es la última temporada que termina ahora en octubre la lanzan. Y termina el viaje de Caso 63 y se cierra todo eso. Pero tú no termina tu viaje por las audioseries. Por las audiciones no. Bueno, pues tú también tienes el casa, ¿cómo se llama? Creepy Hunters. Creepy Hunters, sí. Sí, y también tengo Quemar tu casa. Quemar tu casa, sí. Claro, que son géneros más como, uno más como los Goonies y otro más como terror, más como El bebé de Rosemary. Sigo en las audioseries, pero creo que la combinación de audioserie con ciencia ficción es perfecta porque en realidad
Es una forma de hacer barato algo que en cine necesita mucha plata. Claro que sí. Sí. Es como que tu nueva novela la puedes hacer perfectamente porque en el fondo uno sabe qué cosas se van a poder llevar finalmente al audiovisual y no. Y por eso la ciencia ficción latinoamericana era tan mínima y tan barata, porque, o en realidad la ciencia ficción en sí es tan barata porque no se puede hacer grandes cosas a no ser que sea Spielberg O Cameron. o Cameron, claro. Mira. Oye, y quiero que nos quedemos un poquito en lo que está ocurriendo hoy día en la audioficción. De alguna manera es una versión siglo XXI del radioteatro. Sí. Y de la tradición del programa de género, hablando de género, terror, ciencia ficción, de la radiofonía, sobre todo latinoamericana. Por supuesto. En los años 50 y 60. Nosotros alcanzamos los estertores de esos programas nocturnos que te leían cuentos de terror y te asustaban. Exacto, lo que cuenta el viento. Lo que cuenta el viento, la tercera oreja, claro. Que hay un material como para traer de vuelta, ¿no? Completamente. Y creo que es un deber ser de nosotros como guionistas traer de vuelta eso. Hay una relación gigante. O el Dr. Mortis, por ejemplo. Por favor, imagínate. Hay una relación gigante entre la fogata. Eso iba, exactamente. Sí, al contar historias. No hay ni un momento donde uno se va con sus amigas o amigos de campamento, donde alguien no, después del guitarreo, alguien empieza a contar una historia de terror, que siempre las mejores son las que dicen, te voy a contar algo que le pasó a un amigo de verdad. Y todo el mundo siente esa especie de me gusta pero me asusta, y se abre una carretera neural oxidada y alguien empieza a escuchar e imaginar. Ese miedo ancestral dialoga perfectamente con las audioseries de ahora, porque dialogó antes. Porque cuando la gente pasó con la Guerra de los Mundos, fue ciencia ficción, fue miedo. El miedo audible es el miedo real. Porque cuando venga una catástrofe nuclear, no va a pasar primero en la tele, sino que, o sea, va a pasar primero, por supuesto, en las redes sociales y todo lo demás, pero lo que te va a dar miedo no es leer las noticias en las redes sociales. Lo que va a ser terrorífico, aquí no existe en Chile, pero va a ser esas alarmas, esas sirenas terroríficas. Sí. Que uno veía en esas películas, ¿te acordáis? Las películas de los 80 de como El Día Después, o que eran todos sobre el ataque nuclear. Las sirenas. Que te eriza la piel. Y tú sabías que caía la bomba y todas esas cosas. Te quiero llevar a un lugar complejo. Voy a contar una infidencia. Yeah. Estando con Julio hace un par de años en una productora, estábamos viendo un proyecto de serie. Estaban empezando las noticias del coronavirus. Sí. Y estábamos sentados en una terraza. Sí. Como 4 meses antes. Sí. Y tú adelantaste exactamente lo que iba a pasar. Dijiste, esto va a llegar a América, va a llegar a Chile antes de abril, va a pasar esto, vamos a estar mínimo 6 meses encerrados, porque iba a ser la primera de muchas pandemias. Sí. ¿Todavía sostienes eso? Sostengo eso, sí. Pero no fue tan como de mago, porque yo tenía unos papers donde estaba leyendo que venían unas neumonías atípicas en Wuhan, y esa neumonía, bueno, ¿te acuerdas que ese médico como sospechosamente luego, murió? Pero era cosa de sumar 1 más 1 y comprender que venía el Año Nuevo chino. No había ningún tipo de restricción de vuelos todavía, pero todavía no se sabía el nivel de transmisibilidad, y era parte del juego saber 2 cosas, a lo menos. Una pandemia nunca dura poco, sino que duran años. Y lo segundo, la pandemia muta, el virus muta y se generan variantes. Y cuando tienes varias olas y varias variantes, el escenario no puede ser, como decían al comienzo de la pandemia, no, esto va a durar 6 meses, 3 meses. No, jamás. Así que yo también le dije a la gente cercana, tenemos que comprar mascarilla y alcohol gel porque esto viene para largo. Y se reían de mí, me hicieron mucho bullying. Algunos te hicimos caso. Sí, y tú me hiciste caso. Sí. Oye, ¿qué viene para tu futuro? Qué amplia la pregunta. Wow, Ir a Marte. Ir a Marte, sí. Estoy escribiendo un diario de... Estoy pensando qué pasaría si en estos golpes rarísimos de la historia humana se genera una distopía donde gana un pensamiento terraplanista, y cómo sería
un mundo donde todas estas teorías de conspiración paracientíficas fueran la verdad oficial. Y es sobre una especie de camino crecimiento de un adolescente que en un trabajo de ciencias, en el colegio, cuarto medio, dice, les voy a contar una posibilidad, puede que la Tierra sea redonda. Y lo que le pasaría en estas memorias de un globoplanista a un adolescente que empieza a despertar y comprender que el mundo en que vive es una distopía. Eso. Comprado. Bueno, agradecemos a Julio Rojas por aceptar esta delirante conversación acerca del futuro o de los futuros. Sí. A veces hay sincronías y dos artistas están en un mismo sitio, en una misma historia, sin saberlo. Yo no sé si Julio conocerá a Steven Wilson, que nos visita en octubre junto a Porcupine Tree, pero esta canción es casi una banda sonora para el final del metaverso. Es el primer single del disco Future Bites, Mordiscos del Futuro, el último disco solista de Wilson, y se llama Personal Shopper.